I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Buenas noches, aquí en el Sausal, mirando hacia el Atlántico, y ahora me vino una canción a la mente, justo allí donde el mar y el cielo se unen en la distancia, y tanto mar y cielo parecen azules. Les voy a dar una pista sobre el invitado que tenemos hoy, el placer de tener aquí. 120 libros por banda, viento en popa a toda vela, no surca el mar sino vuela en este barco de papel. ¿Quién tengo aquí a mi lado? Cayetano Cordobés, de Diego Pon Ediciones. Muchas gracias, Javier. ¿Son 120 libros por banda o amenazas con que sean muchísimos más? Ojalá que sean muchísimos más. Yo creo que la literatura en Canarias, yo creo que va por muy buen camino. Iniciativas como esta, donde se visibiliza todo lo que es el entorno, todo el ámbito literario que hay en Canarias y todos esos agentes que intervienen, no solo escritores, ilustradores y en este caso editores, pues yo creo que me va a ayudar a seguir publicando muchas cosas interesantes y en breve también cosas muy curiosas. Como digo yo, esto es una isla con forma de pistola, rodeada del Atlántico, y prácticamente es difícil que en este sector no nos conozcamos. Ya dije en una entrevista anterior que conocí al gran Ernesto en un avión dirigiéndome a la Feria del Libro de Guadalajara en México. Y también el tercer hombre en esa parte de las ubicaciones del avión era Cayetano. Cayetano, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ir al blanco y negro, vamos a ver, vamos a ir a una luz del día que se va apagando ya, que atardece. Ese niño Cayetano está en la cama y le cuentan un cuento. Como le cantaba Celtar Cortos, cuéntame un cuento y verás qué contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuando se apaga la luz, ¿qué pasa con Cayetano, con ese Cayetano niño? Pues es una pregunta muy profunda. Sí es verdad que cuando uno acaba el día, rebobina, ¿no? Rebobina todo lo que ha pasado el día. Y sí es verdad que tengo una virtud, es que muchas veces me acuesto con lo bueno que me ha pasado. Y en este mundo, en el mundo editorial en el que estoy, pues cuando vas viendo que los proyectos se van fraguando, ¿no? Se van consolidando, pues yo creo que es cuando uno descansa profundamente. Sí es verdad que después, cuando pasan las horas, ya uno se despierta con los problemas, ¿no? Pero sí es verdad que al acostarse siempre me quedo con lo bonito, ¿no? Con esos proyectos que estamos ahí trabajando y que es lo que me motiva, es lo que me motiva a despertarme el día siguiente y seguir soñando con estos proyectos literarios. El sueño es una palabra importante relacionada, ya luego hablaremos con la editorial. ¿Qué libro o qué libros tenía el niño Cayetano en la mesilla de noche? Tenía muchos de Tom Sawyer. Ujú. Recuerdo que eran de Tom Sawyer, era algo que nos gustaba mucho en mi casa. Yo creo que por ese vínculo con los hilos, ¿no? De donde es mi familia, todas esas aventuras que tenemos de pequeños. Siempre tengo en la mente Tom Sawyer, no sé por qué, pero es quizá de los primeros libros que tuve en mis manos. Desde siempre, luego en tu evolución, has estado unido prácticamente en la dermis de tu piel al sector cultural. Y
en las entrevistas que te he escuchado, para ti es importantísimo la narración oral. Recuerdo hace unos 8 años con amigos y escritores de la isla de Gran Canaria que se hizo un proyecto de Hakawati, como aquellas narradoras orales de Oriente Medio y sobre todo de la zona de Rif, del norte de Marruecos, que a la luz de la luna y con fuego comunicaban y se contaban cuentos. ¿Qué importancia tiene el cuento en tu devenir cultural? Pues fíjate, esta es una historia muy curiosa porque yo estudié dirección de empresas y me especialicé en marketing. Y justo acabante de regresar a Tenerife de estudiar el máster, me encontré a Ernesto Rodríguez Abad en Los Hilos, en la Plaza Los Hilos, me acuerdo perfectamente, y él llevaba ahí, creo que llevaba 4 años organizando el Festival del Cuento. Yo con mi vocación de colaborar y más con nuestro pueblo, le comenté, oye Ernesto, ¿qué te parece si algún día nos vemos, si necesitas algo para el festival, desde el punto de vista de marketing, de publicidad? Ah, pues mira, vente un día a una reunión y nos echo una mano. Pues ahí fue mi primer contacto profesional con el mundo de la narración oral. Ahí estuve varios años y ahí fue cuando vi que el poder que tenía la palabra, ¿no? Es importantísimo y necesario el verbalizar, el visibilizar los cuentos, todo ese campo desde el punto de vista oral. Y ahí vemos el éxito que tenía el Festival del Cuento Los Hilos. Pues a partir de ahí, pues me involucré en el Festival del Cuento y de ahí junto a Ernesto surgió la idea de montar la editorial. Y eso fue, pues te digo, la editorial la creamos hace 17 años. Y hasta hoy, pues seguimos ahí en la brecha, publicando y dando valor a lo que me preguntaba sobre el poder de la palabra, de la narración oral. Muchos de nuestros cuentos están vinculados a eso, ¿no? El rescate de la tradición oral, el visibilizar la parte literaria de Canarias, que es un compromiso muy importante que tenemos en la editorial. Y yo creo que al final es eso, ¿no? También lo que tú me preguntabas de cuando niño, ¿no? Al final lo que queremos es que haya una lectura compartida en la casa, ¿no? Y puede estar el libro escrito, pero como tiene esa esencia siempre detrás de la narración oral, pues esa lectura que tenga, ¿no? Que tenga el padre o la madre con el niño, pues seguro que será más amena porque tendrá ese toque de narración oral y va a haber un diálogo más profundo con el niño. Sí, el peso de las palabras, la importancia de la memoria como una simiente que hay que regar para nunca olvidar. Yo siempre he dicho que el mayor patrimonio de una sociedad es su memoria, con lo cual hay que poner negro sobre blanco en un mundo en que ahora no se fusiona con el tema de juglares, de los cuales hablaremos más adelante, ¿no? Y has tocado el papel, la figura de Ernesto Rodríguez Abad, un hombre bueno y un hombre preparado y un hombre que intenta salvaguardar la identidad. Como decía Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto. A veces hemos hablado de un Oscar Wilde que era hijo de uno de los cirujanos más importantes de la época victoriana y que fue el primero que fomentó ese turismo hacia esta zona de la Orotava y del puerto. La importancia de llamarse Ernesto, que bueno, con la traducción es diferente, ¿no? Porque se confunden la palabra Ernest y Earnest, porque Oscar Wilde realmente lo que quería poner, que luego se pierde la traducción, es la importancia de ser honesto. Pero bueno, así ha quedado, ¿no? Y bueno, parece un buen sello para Ernesto Rodríguez Abad, la importancia y sobre todo ese reguero cultural que deja a su paso. Los silos. ¿Cuánto ha cambiado los silos? La Isla Baja parecía haber quedado anclada
la primera mitad del siglo XX y parece que se le ha dado luz, especialmente con ese proyecto de relatos que compartiste y compartes con él desde su nacimiento y que luego va a estar relacionado directamente con la editorial, que luego te voy a preguntar sobre el nombre, que fue una de las primeras cosas que me llamaron la atención. Ese pasar del negro y blanco al colores en los hilos. A ver, a la isla Baja la denominan ¿no? El secreto de Tenerife, ¿no? Antes era un secreto, pero ahora es una realidad a voces de la riqueza que hay en la isla Baja. Está el Festival del Cuento de los Hilos, está el Festival Boreal, está el FINMEC, hay un montón de eventos que se han consolidado en la Isla Baja y yo creo que es la sociedad la que demanda, ¿no? Con su exigencia, ¿no? Pues es un festival y hay muchos más en Buenavista, en Arechico, Los Hilos, también el Tanque, pero es la sociedad la que exige y demanda este tipo de festivales rigurosos, ¿no? Especializados en una materia y que sea un entorno natural como puede ser la Isla Baja, yo creo que queda mejor forma de acceder a la cultura. Estamos todo el día en la locura del día a día, en las colas, en las zonas metropolitanas, pero llega el fin de semana, llega un puente, el puente de diciembre, por ejemplo, con el Festival del Cuento de los Hilos, donde la gente necesita de esos espacios de sosiego, de una oferta de calidad. Y yo creo que es lo que ha diferenciado en los últimos años a la Isla Baja, eso, ¿no? La calidad cultural que se ofrece en un entorno que se ha mantenido sin una evolución urbanística de la locura del día a día, se ha mantenido, ¿no? Ahí está el sector agrícola principalmente, pero después llega el fin de semana y aquello es un lugar de paz, de disfrute, de contacto con la naturaleza, con el mar. Yo creo que eso es lo que ha hecho que estos festivales se consoliden. Te digo, cuando yo estuve en el festival, que estuve 20 años, fuimos viendo esa evolución, pero la esencia, ¿no? De estar fuera del extrarradio de la zona metropolitana, fuera de los grandes salones culturales, ¿no? El ir a escuchar un cuento en una plaza, en un callejón, en una casa particular, a la orilla del mar, en el monte. Yo creo que eso hace mágico a la Isla Baja. Sí, la Isla Baja, Los Hilos, Vieri Clavijo y Diego Pun. Venga, ahí tienes las piezas, únelas. Bueno, Nombre de la editorial, Vieri Clavijo, Los Hilos, conecta. Vieri Clavijo, uno de nuestros grandes escritores de Canarias, pues una de sus épocas fue a Los Hilos, una temporada a vivir a lo que se llamaba la Hacienda Daute, lo que realmente hoy es la entrada de Los Hilos. Cuando uno ve el parque recreativo que hay en Los Hilos a la derecha, pues a mano izquierda estaba la Hacienda Daute y ahí fue Vieri Clavijo a vivir una temporada. Llegó, las tertulias de Navas llegó a organizarlas, a celebrarlas allí, en la Hacienda Daute. Y ahí conoció a Diego Dávila, el molinero de la hacienda, una persona o personaje muy peculiar, que le gustaba los romances, decía que se sabía un montón de idiomas, se subía a los árboles para contar las historias y hablarle a los transeúntes, y Vieri Clavijo pues se fascinó con ese personaje. Y llegó a firmar con el seudónimo de Diego Pun. En esa época estaba un poco perseguido por la Inquisición, pues llegó a firmar con ese seudónimo. De ahí ese rescate de ese nombre de Diego Pun, por lo que hablamos antes, ¿no? La importancia de la tradición oral, ¿no? Que ahí estaba, ¿no? Diego Dávila, ¿no? Contando todas esas historias, y por otro lado el gran ilustrado Vieri Clavijo. Fíjate hasta tal punto de que el primer periódico que se crea en Canarias se creó en Los Hilos, con Vieri Clavijo, la Gaceta Daute. Entonces, todos esos ingredientes, ¿no? Hacen que la identidad de Diego Pun tenga ese respeto por el rescate de la tradición oral, por el respeto a los autores, ¿no? de la base literaria de Canarias, y como no,
los autores actuales. Yo creo que todo eso es lo que ha hecho que Diego Pun sea lo que es, gracias a esa esencia de ese juglar loco, de ese gran ilustrado como Viera y esa zona de la isla de Tenerife como es Los Siglos. El libro no deja de ser, debe ser y será un objeto de culto. Cada libro hay un compromiso del autor, del editor y de todas las anillas de esa pulsera que es el sector editorial. El libro no tiene que ser un fin, sino realmente un medio. No se puede leer sin ganas. Para leer hay que tener ganas, hay que instar. Y en las fechas que nos movemos a veces es difícil. Yo no sé, me imagino que tu juventud, tu infancia pasó por unas sendas y por unos hitos similares a los míos. Aquí traje porque, bueno, un pajarito me ha dicho que una de las próximas novedades va a ser relacionadas con el Barón de Munchausen. Claro, ¿cómo llego yo a la literatura en general, Tom Sawyer? Pues a través de joyas literarias juveniles que te contaba la historia en la forma de tebeo que decían antes. La editorial mantiene un compromiso y una unión entre texto y los dibujantes. Y eso quizás es la manera de llegar a los chicos. Te voy a poner un ejemplo de cómo hago que mi hijo llegue, o cómo hice que mi hijo llegara a la literatura. Mi hijo no le gustaba leer. Y fui directamente a su hobby. ¿Qué le gustaba? La NBA. ¿Qué hice? Empecé a comprarle libros de NBA. Michael Jordan, el rey del juego, LeBron James, Stephen Curry. Y eso lo metió, dio el primer paso. Háblanos un poco de la importancia de los libros de Diego Pun, de esa unión entre texto e ilustración para llegar. Pues mira, abro un paréntesis, la importancia de los mediadores. Tú mismo acabas de decir que tu hijo, ¿no? Tuviste que identificar, ¿no? Para generar un poco ese disfrute de la lectura, lo vinculaste a lo que más les gustaba, que era la NBA. Pues aquí está la importancia de los mediadores. En nuestra época, pocos mediadores habían que nuestros padres o el profesor y poco más, ¿no? Hoy en día tenemos grandes mediadores de lectura, narradores de cuentos, bibliotecarios, libreros, editores. Hay muchos agentes que te pueden ayudar a seleccionar ese libro. Tu hijo tuvo la suerte que tú tuviste esa habilidad, ¿no? Pero hay otras familias que a lo mejor, ¿no? Necesitan de todos esos agentes para llegar a disfrutar de la lectura. Y desde el punto de vista de Diego Pun, ya yendo a tu pregunta, pues hemos considerado que una ayuda importante es la presencia de las ilustraciones. Nosotros desde el principio consideramos que la ilustración es una parte muy fundamental y necesaria de nuestros libros. Quitando libros más para la colección más para adultos de narrativa, de poesía, donde a lo mejor solo tenemos la ilustración en la cubierta o alguna ilustración puntual en el interior, todos los libros tienen ilustraciones. Y nos preocupamos mucho de la calidad de la ilustración y la calidad del texto. O sea, no es un complemento a la ilustración, no es una cosita que pones ahí para rellenar. No. Las ilustraciones generan un diálogo paralelo, dependiendo del día, de la edad o de la persona, se va a interpretar de una manera u otra, dependiendo de la capa en la que llegas a ver el libro. Entonces lo cuidamos mucho, no solo al ilustrador y al escritor, sino también a todo ese proceso que hay posterior de edición del libro. Porque puede haber una ilustración muy bonita, pero si no hay un diseñador, un maquetador, una imprenta que equilibre, ¿no? Todos esos aspectos, no va a servir para nada. Igual que el texto, si no le eliges la tipografía adecuada, el tamaño adecuado, el color, los espacios, el aire que tiene que tener para que la lectura sea amena. Si todo eso no está coordinado y armonizado, el lector pues a lo mejor se va a aburrir, no le va a llamar la atención
y igual se va a otra distracción. Para que este libro llegue al lector hay un camino donde está el autor o autora, un camino donde está la distribución, donde está, lógicamente, previamente el editor, donde está la librería, donde está la biblioteca, donde está incluso los centros docentes. El primer camino, desde luego, es cómo captas. El autor y autora llegan a ti. Es fácil y difícil para ti hacer una selección. Es difícil decir que no. A veces conoces a los autores y autoras que publicas o a veces te llevas sorpresas. Eso es lo más complejo que llevo. Me cuesta mucho decir que no, porque sí es verdad que tengo la suerte de que tanto a nivel regional como a nivel internacional saben que mi filosofía de cuidar mucho, de darle mucho respeto a todo el proceso de edición para que el libro sea una cosa perfecta, bien editada y bien distribuida, es la gente lo valora, ¿no? Entonces me llegan muchas cosas, muchas cosas. Como me llegan muchas cosas, y digamos, mucha gente se piensa, claro, nosotros tenemos mucha presencia internacional, en muchas ferias, en Italia, en Guadalajara, cuando nos conocimos, en Miami, en un montón de ferias en la península. Ahora mismo me voy pasado mañana a la Feria del Libro en Madrid. Claro, te llegan muchas propuestas que sinceramente no puedo leerlas todas. No puedo porque si no, solo me dedicaría a eso. ¿Cuál es el primer filtro que yo tengo y que lo he usado en el 98-99% de la selección de libros? Conozco a los autores. De una manera u otra, tengo que percibir al autor. Te digo, rara vez he publicado algo donde no los he conocido. No digo que me caiga bien o me caiga mal, no. Que haya un compromiso por el proyecto en el que vamos a trabajar. Que yo sepa que no va a ser algo que tú me das el texto, te desentiendes, ¿no? Y solo esperas a que te llegue en una cajita dentro de un año o 6 meses, te llegue una cajita con los libros. No. Tengo que ver que esa persona está comprometida con el proceso editorial, donde hay un diálogo, donde hay una complicidad, donde hayan sugerencias, hayan discusiones en el buen sentido de la palabra. Eso tengo que yo percibirlo y no lo percibo si no lo tengo delante. Entonces, esa es la forma con la que yo intento definir el primer filtro que tengo. Sí es verdad que después te condicionan otros factores, pero ese es el primero. Esta editorial está creciendo de manera exponencial, igual que la librería El Barco Papel, en la cual estamos ahora mismo. Estos son 7 islas, son las islas que designan los políticos en su parlamento, 8, 9, y como siempre he dicho yo, ya la 8ª isla siempre había sido Venezuela, pero bueno, ahora tendrá que ser la 9ª, ¿no? Pero estamos con un cruce tricontinental. En el fondo, geográficamente somos africanos, culturalmente europeos, pero el aspecto emotivo lo tenemos con Hispanoamérica. Diego Pun tiene claro ese tema de estar presente en ferias, tener su presencia en el mercado nacional, europeo y el de Hispanoamérica. Es importante ese aspecto de crecimiento, ¿no? Sí, fíjate tú que nosotros tenemos distribución en toda Canarias, toda la península, y nuestra gran apuesta siempre ha sido Latinoamérica. Actualmente tenemos distribución en Estados Unidos, en México, en Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. Con todos estos países tenemos distribución directa. Sí es verdad que nos facilita el denominador común, que es el idioma, ¿no? Otros países ya intentamos entrar, pero ya con venta de derechos, que es una cosa que sí estamos trabajando mucho ahora, ¿no? Y al decir eso te hago un inciso. Mi distribuidora en Estados Unidos, cuando coincidí con ella hace 2 años en un evento que vamos todos los años en Miami, cuando hablando de los libros, yo tenía los libros expuestos y me dijo, este es el libro que más vendo aquí.
Y fíjate tú que era Campanarios y Primavera de Emeterio Gutiérrez Albelo. Fíjate tú que era un autor canario de poesía, el que más se vende en Estados Unidos por parte de nuestra distribuidora. O sea, es un detalle que tú dices, wow, ¿no? Me acuerdo que Ernesto, que fue quien hizo la selección de los textos de Emeterio, le mandé un mensaje al momento y digo, no te imaginas lo que me acaban de decir de 5 Books, ¿no? Que el libro de Emeterio era el libro que más vendía. Por encima del Quijote, de libros más simpaticones como El dinosaurio o cualquiera de ellos, ¿no? Y eso nos satisface porque, quiera no somos, intentamos ser embajadores de la literatura canaria, ¿no? No solo de los autores actuales, sino también en este caso como Emeterio o como Viera y Clavijo. De ahí la importancia de la memoria, uno de los nuestros. Esa generación que iba 3, 4 telediarios adelantada a lo que se estaba moviendo, precisamente por el contacto que tenía aquel el grupo de Gaceta de Arte con el exterior, con lo que se hacía en Europa y lo que se hacía en el mundo. Y de ahí ese enigma del invitado y de ahí ese conocimiento total de Ernesto Rodríguez Abad. Pero antes estaba enseñando Umiko, porque claro, hablaste de Miami, relación con 4 gatos, y me gustaría, porque esto sí que es un caos como los de Tyson en el Madison Square Garden. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Umiko, Mónica Rodríguez. Háblanos de la historia, cómo el lector tiene este libro en la mano, cómo se ganó y cómo llegaste a ella. Pues mira, Premio Nacional, seleccionado en la reconocida selección de la Universidad de Múnich de los White Ravens, Premio Banco del Libro de Venezuela, pues te digo, es uno de los libros más premiados que tenemos y es lo mismo, lo que te estaba comentando antes de ese feeling, esa cercanía cuando conoces al autor y sabes que aquí puede haber algo. Yo conocí a Mónica en Miami en otro evento que organizaba la Fundación Cuatro Gatos, y nada, nos conocimos y ahí quedó la amistad profesional. Pasados los años, yo rara vez pido a gente que no tengo mucha confianza, le pido textos, ¿no? Pero un día le escribí, oye Mónica, a ver si tienes algo. Si Cayetano, no te puedes imaginar que estoy trabajando en un proyecto súper loco con un ilustrador, Daniel Piquera, y justo habíamos pensado, porque es un libro muy atrevido, mira que ella publica, ahí ha ganado un montón de premios, yo creo que lo único que le faltaba era el premio nacional. Y me dijo que había pensado en mí por eso mismo, ¿no? Porque muchos autores vienen a mí porque saben que soy atrevido a la hora de publicar, soy atrevido y no me achico en sacar cosas diferentes. Claro, me comentó, dice, mira, es una especie, porque estaba muy, muy verde el proyecto, es una especie de cómic, de novela gráfica, de libro ilustrado, con muchas ilustraciones. Digo, no, vamos a ver. Y cuando me lo explicaron, le dije, adelante. Y siempre ellos lo comentan, ¿no? Las diferentes oportunidades que he tenido con Mónica y con Daniel, lo han comentado, ¿no? Ese abanico tan amplio que les di para hacer un proyecto donde yo soy un facilitador de sueños editoriales, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista y pusieron ese titular, ¿no? Mi querida amiga Almudena me sacó ese titular de que soy facilitador de sueños literarios, ¿no? Ellos tenían esa idea y yo les ayudé a plasmarlo. De ahí salió y nada, fue surgiendo el proyecto. Fíjate tú lo riguroso que somos. Claro, una novela que fusiona un poco una historia de amor con la historia de las hamas, ¿no? Las buceadoras japonesas. Y claro, como hacía mucha referencia a Japón, y todos éramos personas de España, de europeos, digo, oye, necesitamos que esto tenga un mayor rigor para que el lector no vea nada que no sea correcto y acertado con la cultura japonesa, una cultura tan lejana y tan rigurosa. Entonces yo, con la relación que tengo con el mundo de la narración oral, me acordé de Yoshi Yoki, un gran narrador japonés que ha hecho un rescate de toda la tradición oral japonesa, y yo dije, oye, ¿por qué no hablamos con Yoshi?
y le planteamos que haga una revisión del texto. Claro, cuando nos reunimos, bueno, no solo en el texto, en las ilustraciones, pequeños detalles de plantas, de los conventos, de todos los elementos visuales y literarios, nos hizo unas correcciones mínimas, pero que ahí le daban el rigor que necesitaba la novela al final. Y te digo, fue un éxito cuando me llamó un día Mónica y me dijo, oye, Cayetano, que somos premio nacional, ¿no? Aquí fue una locura, te imaginas. Ese día me acuerdo perfectamente de dónde venía, con qué había estado reunido, quién estaba en mi casa, y fue una locura porque ese día nos llamaron de Televisión Española, de La Sexta, del País, del Mundo, salió la noticia al mediodía en Televisión Española, todos los medios locales interesados. Fue una cosa que nos fascinó. Y después empezó la locura editorial, ¿no? A las 2 horas el libro estaba agotado. Tuvimos que reimprimir una segunda edición lo antes posible sin perder un rigor de calidad de impresión. Pues claro, con esa urgencia, pues los costes fueron muy elevados para reimprimirlo, pero necesitamos que el libro estuviese en el mercado lo antes posible. No duró ni 3 días. La segunda edición no duró 3 días. Llegó el lunes a los almacenes que tengo yo en Península y el miércoles ya estaban agotados. Tuve que volver a hacer otra reimpresión. Entonces fue un proyecto súper bonito y que sigue. Ahora mismo, Mónica estuvo hace 2 semanas en la Feria de Bogotá, estuvo invitada por la feria porque España era el país invitado, estuvo con libros. Ahora estos días va a estar en el Instituto Cervantes de Nueva York, el otro día estuvo en el Tánger, dentro de unos días vamos a estar en la Feria del Libro en Madrid. Entonces el libro sigue estando ahí y te digo, ha sido una satisfacción enorme, y no solo por el libro, sino porque eso arrastra, ¿no?, a todo el resto de publicaciones que tenemos. Exacto. Y es importante la credibilidad. Digamos que el público lo que ve es el resultado final, pero eso lleva preparación, eso lleva a veces ciertas dosis de azar, ¿no? Pero aquí en el mundo, en todos los aspectos, nadie regala nada. Hay una frase que me gusta, que he citado alguna que otra vez, que una cosa es el camino y otra cosa es el destino, ¿no? ¿Y qué es más importante, el camino y el destino? Hay algunos que concluyen que lo importante no es ni el camino ni el destino, sino con quién haces ese camino. Tienes un proyecto reciente que Diego Pun es como la película aquella Los Gremlins, ¿no?, que si los mojaban se reproducían. Esta obra de Viera y Clavijo, el noticioso Jorge Sargo, lo acaba de poner de nuevo en el escaparate, en las vitrinas de todas las librerías. Me gustaría acabar este momento, esta entrevista, que lo bueno es que siempre el público diga que se ha quedado con ganas, ¿no? Porque me parece que hay un proyecto que va a tener lugar el día 10 de junio, creo, a las 6 de la tarde en el ámbito cultural La Granja. Me gustaría que cerraras este programa, esta entrevista, con el noticioso Jorge Sargo y ese proyecto que tienes en este momento y que se va casi a inaugurar el día 10 de junio. Sí. Bueno, nuestro compromiso con la literatura canaria y con ese vínculo que tenemos con Viera y Clavijo, pues no podíamos pasar la oportunidad de publicar y rescatar la que se considera la primera novela escrita y ambientada en Canarias, ¿no? Vida del noticioso Jorge Sargo. Una novela picaresca increíble, con ilustraciones del propio Viera y Clavijo, que hemos querido rescatarlo de la mano de José Antonio Ramos Arteaga y Adán Rocío Palmero, que han hecho una transcripción del original que está en la Casa del Caro, y que lo hemos modernizado. Hemos hecho una transcripción y modernizado el texto. Hemos tenido dos tipos de edición, una de bolsillo
por el compromiso que tenemos con los escolares. Queríamos un libro que fuera más económico, más fácil de adquirir por los estudiantes, y luego una edición diferente, en tapa dura, con más color en su interior, y que, como tú comentas, pues lo vamos a presentar el 10 de junio en el espacio La Granja de Santa Cruz. Es un proyecto que estamos muy ilusionados, pero a su vez con una gran responsabilidad, porque es seguir defendiendo la literatura canaria y no achicarnos con lo que tenemos en Canarias, ¿no? Yo creo que estas apuestas son para que Vida del Clavijo se conozca no solo en Canarias, sino en todas las partes del mundo. Pues lo dicho, agenda, cierren ese día, 10 de junio, Espacio Cultural de La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, a las 6 de la tarde. Ahí estará Diego Pun, ahí estará su nuevo proyecto. Y ¿qué les digo? Siempre comento que amenazamos con volver. Mi agradecimiento a todos los invitados que se sientan aquí a mi lado. Mi agradecimiento a Cayetano Cordobés, a un proyecto que va a más, a mucho más y está creciendo, como el de Diego Pun. Mi agradecimiento a Canal 10 por darnos esta visibilidad, desde Sandro Pérgola a Valesca, que se le ocurra y que nos hace incluso salir más guapos en televisión de lo que somos. Y mi agradecimiento siempre a Nauset y a su gran equipo que dirige y comanda esta librería El Barco de Papel. Hasta la próxima semana. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand